temas porque, bueno, somos seres integrales y lo emocional, lo espiritual y lo mental es importante, pero también lo económico. Y ahora, pues, como yo les he dicho, desde el punto de vista astrológico, que este es un año donde tenemos que empezar a aprender a manejarnos en nuevos métodos de pago, en nuevas maneras de economía. Ya lo digital llegó para quedarse, las criptomonedas y todo este mundo. Entonces, queramos o no, vamos a tener que aprender en estar y bueno, siendo coherente con eso que yo quise traerles pues, a unos invitados bien interesantes que nos van a hablar de las criptomonedas. Ellos están aquí haciendo una gira, bueno, yo los voy a ir presentando para ver qué aportes nos traen con este tema de las criptomonedas, a que los oyentes, que los que ya saben, bueno, chévere, refrescarán, pero hay muchas personas que no tienen ni idea, que tienen mucho miedo, porque bueno, no es un secreto de que por el desconocimiento que hay en el tema, hay muchos que se aprovechan y están surgiendo negocios un poco fraudulentos, entonces eso nos asusta un poco, pero nada que no se combata con la información. Entonces, bueno, bienvenidos al programa, gracias por estar aquí. Mayres Bastida, ella es directora de comunicaciones de Dash Health, directora de comunicaciones, ¿verdad? De Dash Health. Está José Orlando Trejo, él es representante de Dash Corp, además, bueno, yo José Orlando lo conozco hace mucho tiempo, él es contador, muy activo en el área de la docencia, y él tiene mucho tiempo con el tema de las criptomonedas, realmente. Bueno, y José Correa, que es un emprendedor de aquí de la isla de Margarita, bueno, que nos trae una opción también bastante interesante, que tiene que ver una cosa con la otra. Ya ellos nos van a ir explicando un poco todo este tema. Bueno, Mayres, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación y cuéntanos un poco qué es Dash, qué es esto de la criptomoneda. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio para poder llevar este conocimiento a todos tus radioyentes. Como mencionabas, soy directora de comunicaciones de un centro de soporte, el primer y único centro de soporte de una criptomoneda a nivel mundial. Nos encuentran en las redes sociales como @DashHelmi. ¿Y por qué, o qué es Dash como tal? Básicamente Dash es una criptomoneda, pero no quiero que se queden con la palabra criptomoneda, quiero que se queden con la palabra dinero digital. Básicamente esas son las criptomonedas y eso es Dash, es dinero digital que se puede utilizar para ahorrar, invertir, pagar, sobre todo su enfoque principal. Y para eso estamos acá, para llevar esta información importante, cómo se usa, cómo evitar perder el dinero, cómo cuidar nuestro dinero, cómo evitar las estafas, que por supuesto las hay, así como las hay en todos los rubros económicos en realidad. Y eso es otra cosa que me gustaría que se puedan quedar, porque en realidad no deberíamos asociar siempre criptomonedas con estafas o con pérdidas de dinero. Realmente hay muchísimas oportunidades que podemos aprovechar y para eso estamos acá. Sí, lo que pasa es que cuando surge algo nuevo, ¿verdad? Como estamos asustados muchas veces, somos resistentes al cambio, entonces eso hace que nos limitemos en el aprendizaje, bueno, como todo, en todos los renglones pasa eso. Entonces Dash es una criptomoneda, un medio de pago. Es dinero digital. Es dinero digital. Es criptomoneda, pero es dinero digital para hacerlo mucho más sencillo y fácil de comprender. Es el dinero que utilizamos en la tarjeta, con la diferencia de que no tenemos límites como ocurre con la mayoría de los sistemas financieros centralizados. Me gusta mucho. Entonces cuéntanos cómo, por ejemplo, yo puedo manejar ese dinero digital. Fíjate que es muy sencillo. Cuando vamos a abrir una cuenta bancaria tenemos que llevar un montón de requisitos, ir incluso a otros institutos para que nos ayuden a conseguir estos requisitos. En el caso de las criptomonedas solamente debemos descargar una aplicación, como descargar cualquier red social en una tienda de aplicaciones, ya sea Play Store o App Store. En este caso vamos a descargar una billetera digital que se descarga totalmente gratuita, no requiere ningún tipo de registros porque esto es descentralizado, no vas a necesitar colocar tu nombre, tu apellido ni nada de esto porque todo está totalmente encriptado para nuestra seguridad. Entonces descargas esta billetera, la obtienes en tu teléfono móvil y con eso vas a poder tener la herramienta para realizar los pagos. Ahora, la pregunta que siempre nos hacen, ¿cómo haces para adquirir las criptos? Porque ya tengo la billetera, muy chévere, pero ¿cómo hago para adquirir las criptos? Bueno, hay diferentes formas de adquirirlas, pero una de las más sencillas es intercambiando nuestra moneda local por la cripto. ¿Cómo se hace eso? A través de casas de cambio. Es como hacer un intercambio de divisa o de dólares a bolívares, pero en este caso vas a estar cambiando los bolívares, los dólares, los euros, si están en otro país, porque incluso también funciona como forma de remesa. Las criptomonedas y Dash específicamente son reconocidas a nivel mundial, lo que significa que si tienes un familiar del otro lado del mundo, ese familiar a través de Dash y las criptos te va a poder enviar dinero en cuestión de segundos sin comisiones
absurdas o sin comisiones exorbitantes. Entonces, bueno, hay muchísimas oportunidades. Entonces, uno tiene la billetera y luego de que tienes la billetera o te la descargas, puedes adquirir las criptos con tu moneda local. Y nosotros en el centro de soporte habilitamos una opción para comprar y vender criptos a través de WhatsApp. ¿Por qué? Porque estas casas de cambio por lo general requieren un registro y eso es una resistencia que fuimos evaluando, que fuimos encontrando y creamos este servicio a través de WhatsApp para comprar y vender los criptos y así facilitar esos primeros pasos a las personas. Claro, eso es maravilloso porque, ¿qué pasa? Hay toda una generación que maneja con muchísima facilidad la tecnología, pero vemos otra generación, una generación X, por ejemplo, en mi caso, que no somos tan amistosos con esto de la tecnología, que cuando nos ponen como que muchas trabas, desistimos. A mí incluso descargué Binance, ¿no? Binance. Y eso fue gracias a que una amiga tuvo la paciencia de ponerse conmigo, porque ella yo voy a tirar la toalla, porque si no reconocía la cara, ¿qué tal? Yo, ay, no, esto es como que muy complicado. Entonces, eso que me dices que a través de WhatsApp es algo maravilloso, porque claro, por muy poco tecnológicos que seamos, todos manejamos el WhatsApp. Sí, buenísimo que hayas tenido esta ayuda, esta mano cercana, sin embargo, por eso también existimos nosotros como centro de soporte. Okay. Para que si tienes una duda puedas contactarnos a través del WhatsApp, a través de Instagram, a través de Twitter o incluso una llamada. Puedes llamar y decir, mira, explícame cómo funciona esto de las criptos y nosotros te vamos a explicar de la A a la Z. Y si eres una persona que de repente no le gusta mucho hablar por teléfono, también tenemos un canal de YouTube donde tenemos una serie de videos educativos desde cómo usar las billeteras hasta qué son y toda la tecnología que hay detrás de la cripto. Bueno, maravilloso. Vamos a escuchar un tema musical y ya nos vas a decir dónde te van a seguir, dónde te van a ubicar, bueno, para enterarnos de todo este nuevo mundo de las criptomonedas. Y regresamos aquí a tu espacio Conéctate con Bielka por la romántica. Estamos conversando con Mayles Bastidas. Ella es directora de comunicaciones de Dash Help. Y bueno, nos está explicando un poco cómo es este medio de pago, ¿okay? Digital, una manera. Y bueno, qué interesante, nos está diciendo todas las facilidades de acceso que hay para la información, para que no tengamos el miedo, ¿verdad?, de que nos vayan a estafar o el riesgo de que otra persona, con el afán de ayudarnos, quizás se aproveche de nosotros, sino como entonces nos decías que están a través de WhatsApp, de Twitter, ¿no? Sí, entonces, danos las coordenadas. Estamos en todas las redes sociales como @DashHelpMe. Dash, ayúdame en inglés. También estamos en WhatsApp con el número 0212, este es un WhatsApp, 614-0903. Otra vez, no tan rápido, por favor, de que las personas tengan el tiempo, que mis oyentes siempre, ya ellos saben que siempre que escuchan el programa tienen que tener papel y lápiz a la mano para anotar toda la información que le damos, ¿no? Pero igualmente repítenos el WhatsApp. Sería el 0212-614-0903. De todas maneras, en nuestras redes sociales, como decía, @DashHelpMe, van a encontrar un link donde están todos nuestros canales de contacto. Y nuestro canal de YouTube igualmente lo van a encontrar como Dash Help. Hasta ahí, Dash Ayuda. Porque somos el centro de soporte y estamos enfocados en poder ayudar a las personas de forma totalmente gratuita. Esto es un punto muy importante. Nosotros no vamos a cobrar absolutamente nada a las personas que nos contacten para brindar este apoyo, porque bueno, tenemos el apoyo desde afuera para tratar de lograr que bueno, el país tenga una opción de pago mucho más sencilla, mucho más económica, porque ese es un punto importante. ¿Cuánto pagamos en comisión anualmente, mensualmente? En el caso de Dash, las comisiones son muy económicas, son menos de $1 independientemente del monto que mandes. Si mandas $1 o mandas $1.000.000, la comisión siempre es imperceptible, es menos de $1. Excelente. Y aquí en Margarita ya hay personas establecimientos, me decían por el aire, que están aceptando Dash como medio de pago, ¿no? Es así. No por publicidad, pero sabemos que supermercados, hoteles. Sí, realmente puedes incluso venir a la isla y hacer turismo acá con criptos. Vamos a estar haciendo un recorrido por varios de los locales donde se acepta, donde puedes hacer mercado específicamente, donde puedes comprar. De repente el protector solar que se te olvidó, quizás, que te viniste de vacaciones y estás por allí. Claro, también nos explicabas, ¿verdad?, de que hay un método de que si yo, por ejemplo, el establecimiento no acepta el Dash, pero yo tengo una billetera como Binance, ¿no? Puedo hacer el cambio inmediatamente y sí, accesar.
Hay muchísimas criptomonedas, así que es un tema bastante amplio. Hay muchísimas criptomonedas y entre ellas se pueden cambiar, son intercambiables las unas con las otras, así como intercambiamos bolívares por dólares, bolívares por euros. Lo mismo ocurre con las criptos, podemos cambiar Bitcoin por Dash, podemos cambiar Ethereum por Dash, y así sucesivamente con muchas otras criptomonedas. Entonces, si de repente ustedes no tienen Dash, pueden utilizar plataformas como Binance, que son exchanges o casas de cambio digitales, donde pueden cambiar esa cripto por Dash y así realizar el pago de forma instantánea y con comisiones absolutamente bajas, o sea, que no percibimos en realidad. Ok, tengo entendido que tú estás de gira aquí en Margarita. Sí, vamos a estar toda la semana. Realmente estoy encantada con la isla y con la gente. ¿Quién no se encanta con esta isla? Realmente el trato ha sido muy chévere por parte de todas las personas con las que he compartido. Y bueno, me iba el miércoles, ahora me voy el domingo, esperemos que no. Esperemos que el domingo diga, bueno, como que me queda otra semanita más. Realmente me encantaría y por cómo vamos, yo creo que si me voy el domingo igual voy a regresar eventualmente para continuar con estas charlas acá, porque realmente la isla tiene mucho potencial. Y mucho potencial no solamente para las personas que viven acá, sino para los turistas que vengan. Las personas que podemos captar personas de afuera que quieran venir y no pasar por todo este proceso de conseguir los dólares, de conseguir bolívares, de que no tengo cuenta, de que cómo funciona la economía aquí, porque para nosotros ya es normal, pero para una persona que viene de afuera es complejo. Entonces ya esta persona maneja criptos, pues poder hacerlo directamente con una moneda que ellos manejan, pues le va a dar mucha más confianza y seguridad a esas personas que están pensando para venir. Ok, bueno, muchísimas gracias, Mayre, porque es muy didáctica, me gusta mucho tu manera de exponer este tema. Y bueno, tenemos también a José Orlando Trejo, que él es un docente por excelencia de este tema financiero, económico, y como buen contador que es, pero aparte tiene esa parte pedagógica. Entonces, José Orlando, una vez que Mayre se va, entonces es así como la conexión de Dash aquí en Margarita. Sí, por ejemplo, si yo quiero, no sé, no quiero por WhatsApp, sino quiero que alguien me explique presencialmente o me ayude en este proceso, puedo contar contigo. Cuéntanos un poco 100%. Cuál es tu labor como representante de Dash. 100%. De hecho, déjame darte las gracias porque me está haciendo revivir hace 4 años aproximadamente, cuando en este mismo estudio estuvimos hablando de criptomonedas con nuestra amiga Cherezada. Y cuando alguien escuchaba las criptomonedas, bueno, me está hablando de ese señor, se volvió loco. Yo soy tributarista, soy contador, mis colegas me decían, bueno, ¿qué le pasó a José Orlando? Oye, ¿qué es eso? Tan buen muchacho que era. Tan buen muchacho que era. ¿En qué cayó José Orlando? Y bueno, después estuve con varios amigos nuestros, con Yerina, con Bélgica, aquí tenemos espacio hablando de eso. Yo te confieso que llegué a pensar en algún momento en que estaba nadando en el mar y mira, pero yo seguí adelante. Sí, de verdad que la perseverancia es una de tus virtudes. Conocí a Dash, conocí a criptomonedas porque en mi ámbito profesional me preguntaban muchos clientes, empresarios, y yo no tenía respuesta que darle. Decía, Teo, ¿qué criptomonedas me recomiendas tú? Yo le respondía como, mira, hay miles, pero ¿cuál utilizo? Me daba así como miedo a recomendar algo que no sabía específicamente cómo encajaba con el modelo de negocio. Ahora bien, conozco a Dash y Dash representa, creo que sin temor a equivocarme, es la criptomoneda que más se acerca a la idea original del Bitcoin. Porque ni el propio Bitcoin sigue fielmente la filosofía de Satoshi Nakamoto. Que tú lo decías ayer en la charla, pero el Bitcoin se creó para hacer forma de pago, pero es muy costoso, muy lento. Un empresario quiere su plata ya y con menos costo. Así nace Dash nace y evoluciona pues, todo lo que era el protocolo de Bitcoin y se ha posicionado a nivel mundial. Y en la isla de Margarita no, realmente es una solución. Además que el que paga con Dash, el que paga con criptomonedas, se siente que está en la cresta de la tecnología. Ya tú no vas a querer pagar con pago móvil. Claro. Mira, yo he ido abierto aquí, nosotros nos conocemos, hablamos así, de forma mínima. Yo he ido a otro mercado, conocemos hacer de criptomonedas, y estaban los carritos, así como estacionados, la persona esperando a que le confirmaran ser. Sí, un cambio. Llego yo, pago con el código QR y la gente me veía así, se queda mirando y yo calladito y se pregunta, ¿cómo hizo este señor? Llegó y se colió, pagó y se fue y la factura.
ese es el cambio. No, me parece maravilloso porque verdad que ante todo este tema del cambio, Dios mío, tiene que llegar algo que nos haga la vida más sencilla porque, no, si quieres devolver el mercado, oye, eso no, después que tú tienes una hora haciendo mercado, bueno, vamos a escuchar un tema musical, José Orlando, y cuando regresemos pues continuamos conversando sobre este tema tan interesante. Sí. Y regresamos aquí a tu espacio Conéctate con Bielka por la Romántica, conversando hoy pues sobre un tema tan interesante como es este tema de los medios de pago digitales, ¿no? El dinero digital, que es un dinero que llegó para quedarse, que tiene muchísimas bondades. Aunque ustedes no lo crean, es más seguro que cualquier otro medio de pago. Lo que pasa es que bueno, tenemos que prepararnos, instruirnos y asesorarnos con personas realmente capacitadas, con personas de ética, y eso sí es importante, validar con quién estamos buscando esa ayuda o ese asesoramiento. Hay que validar porque claro, como en todos los rubros que tienen que ver con el dinero, o no solo con el dinero, en el campo espiritual, en todas las áreas, en la medicina, en todo, hay como que los impostores. Entonces lo que tenemos que tener es simplemente cuidado en validar eso. José Orlando nos está comentando entonces que aquí en Margarita, que él es el representante de DASH. ¿Cómo tú prestas la asesoría? Cuéntanos un poco. Bueno, para comenzar son asesorías totalmente gratuitas. Okay. Eso es algo que mucha gente le extraña. Sí, eso me suena raro. No, totalmente gratuita. Nosotros lo que queremos es que se consolide el ecosistema de criptomonedas. Cualquier criptomoneda que usted esté aceptando, eso sí tiene que hacerlo con responsabilidad. Lo que tú mencionabas hace un momento, que hay muchos actores negativos del ecosistema que se valen de la desinformación y muchas veces la ignorancia de las personas para estafarnos. Hemos estado trabajando en eso, evitando pues, con la educación que la gente entienda, comprenda y sepa utilizar la herramienta. Yo no me voy a quedar, yo estoy en la isla, Okay. Y yo le decía a Miguel que el riesgo que tiene uno viene a la isla que se queda, porque el amigo José también viene y se quedó. Porque sabemos que existe un gran potencial en la isla de Margarita, y que nosotros que venimos a la ciudad, muchos de los que nos están escuchando, creo que tú mismo también vienes de Tierra. Vemos que podemos hacer muchas cosas aquí, muchas cosas buenas por la isla de Margarita, y en eso andamos. Ok, ¿y cómo la persona puede, darnos tus redes o cómo hace para entrar en contacto contigo para recibir esa... Perfecto. Actualmente estamos trabajando con una serie de charlas, conversatorios, también de formato virtual. Y me pueden conseguir por mi número de teléfono 0414, es lento, ¿no? Sí, lento para que dé tiempo que le pido. 5969. 0414-782-5969. Envío un mensaje de texto o WhatsApp y yo le paso la información de la agenda que estamos elaborando. Que es una agenda que no se ve. ¿Y por Instagram no? Por Instagram tenemos, pero estamos integrando las redes sociales para trabajar directamente con Dash. Sí, porque sabes que hay personas que de repente quieren saber, sería buenísimo que por Instagram publicaran los conversatorios, entonces uno va y lo publica. Claro, por Dashell puede conseguir también. información. Si queremos mostrarnos como una organización que no es integrada, es mensaje corporativo. pero donde por ejemplo, ahí le dan la información de todo lo que hay aquí en Margarita o en cualquier otra parte que... Sí. Y nuestro objetivo en la isla es convertir a Margarita primero en una isla amistosa con las criptomonedas. Okay. Para ir en poco tiempo a hacer una criptomoneda. Para eso tenemos que construir un ecosistema donde existan muchos comercios, que decía hace un momento que ya tenemos registrados más de 100 comercios. Estamos preparando para subir a las plataformas donde cualquier persona que quiera venir a la isla Margarita esté aquí y quiera usar su criptomoneda, sepa en qué establecimiento lo puede utilizar. Perfectamente. Excelente. Ahí buscamos a Dashell. Sí, bueno, te quería comentar que somos varios proyectos que trabajamos con el mismo objetivo, que es posicionar y promover el uso de Dash como forma de pago, no solamente aquí en Margarita, sino en Venezuela. Entonces sí, tenemos al Dash, @DashHelmi como centro de soporte, pero también tenemos otra cuenta que se llama @DaleConDash. Entonces en esta cuenta @DaleConDash pueden contactarnos y básicamente nos ubican a todos porque todos trabajamos en conjunto, básicamente. Entonces a través de esta cuenta también pueden comunicarse con el profesor Trejo o incluso con nosotros con Dashell también pueden comunicarse con el profesor mientras se construye toda esta red social que va a ser exclusiva de la isla. ¡Qué bueno! Bueno, y para eso, pues la visita que me está acompañando José Correa,
porque queremos integrar a los emprendedores. Y nosotros nos conocimos precisamente Sí, en un proyecto el de ecosistema ecosistema emprendedor. emprendedor. Y hay personas que cuando comienzan a formar su empresa les cuesta porque no tienen asesoría, no tienen apoyo, sobre todo financiero. Nosotros podemos darle asesoría, no le hemos prestado dinero, pero sí podemos decirle cómo puedo hacerlo de manera más rápida y más fácil y sencilla. Claro, y sobre todo, exacto, porque es que es eso, es accesar a diferentes medios de pago, porque eso te da una facilidad al tú obtener el producto, lo que tenga, el servicio que tenga el emprendedor. Es un ecosistema que está creciendo a paso acelerado. Hay muchas personas que están deseosas de vivir la experiencia y pagar con criptomonedas. Nosotros podemos ofrecer esa oportunidad. De verdad, tienen que vivirlo. Si quieren, nos vamos Claro. ahorita. Vamos a Yo me voy a notar como que me están convenciendo. convenciendo. Pero para eso necesitas conocer las herramientas, que es la billetera electrónica y el uso de las casas de intercambio. Ok, y tú, por ejemplo, José, me presentas como asesoramientos personalizados. Sí, claro, Alguien que no por puede ir a una reunión se puede contactar a través de las redes que dieron. Sobre todo, sí, sobre todo a nivel corporativo, las empresas ya hemos tenido algunos proyectos. Claro, reunirse un grupo de repente, ¿verdad? Y Perfectamente. te llama, mira, queremos que nosotros nos den Eso va a ser. un entrenamiento. Oye, Debes gracias. coordinar a la gente, como lo manifestamos hace un momento, esto no tiene costo. Bueno, sí tiene un costo, ¿no? Bueno, Tiene un valor, lo que no tiene un valor, pero lo que queremos es consolidar el ecosistema y para eso existe DAO, y para eso nosotros recibimos ese tipo de financiamiento de la DAO, con una figura interesante, que es la tesorería, donde existe un fondo para este tipo de actividades. Y seguir sumando emprendedores, emprendimientos y proyectos como el de negocio. Ok, bueno, vamos a escuchar un tema musical y cuando regrese, José nos va a comentar un poco de su emprendimiento y cómo se enlaza con todo esto que estamos hablando de las criptomonedas de Dash en específico. Bueno, y seguimos aquí en Conéctate con Bielka. Estamos hablando hoy de un tema realmente muy, muy interesante aquí por la romántica, un tema que ya cada día nos involucra más a todos y que todos debemos pues estar al día con este tema, como es el dinero digital, este tema de las blockchain, ¿no? de las billeteras virtuales, todo esto que son medios de pago que buscan facilitarnos la vida, pero lo que tenemos es que validar con las personas que estemos aprendiendo, que estemos negociando con las criptomonedas, porque también es un mercado muy volátil, ¿no? Entonces hay que ver cómo lo manejamos. Me gusta mucho esa idea de usarlo como un medio de pago, ¿no? Y me imagino que paulatinamente entonces entras en la otra área de la inversión. Bueno, y tenemos aquí también a José Correa, que es un emprendedor que me imagino que está aquí dentro de este ecosistema. Cuéntanos, José, bienvenidos aquí al programa. Gracias por la invitación. Bueno, yo represento a Reacción SOA 24, soy el director de finanzas. Nosotros somos una empresa de servicio de asistencia vial, trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Y lo más importante, aceptamos Dash, aceptamos criptomonedas. Somos el único servicio de asistencia vial de la isla de Margarita que acepta criptomonedas. ¿Por qué? Porque estamos creando un ecosistema, ¿verdad? O una cadena de valor donde podamos incorporar a todas las empresas, los pequeños emprendedores, los grandes empresarios, todos se incorporen a recibir este tipo de moneda. Esta es la evolución, este es el futuro y tenemos que evolucionar y adaptarnos a lo nuevo para poder estar preparados, porque esto en cualquier momento es una bomba de tiempo, como digo yo, ¿no? Y también como lo he conversado y he visto mucho, por eso soy un entusiasta de la criptomoneda, aparte de mi emprendimiento de la asistencia vial, también soy entusiasta. Y bueno, como conozco y sé que esto es el futuro, estamos involucrados en esto y estamos aceptando cualquier tipo de moneda, bueno, aceptamos Dash y cualquier tipo de criptomoneda. ¿Cuáles son tus redes? Nosotros nos pueden seguir a través de Instagram, @reaccionsat24. Reacción SAT24. Reaccionsat24. Ahí nos podrán encontrar toda la información, quiénes somos, dónde estamos ubicados y qué servicios prestamos. Nosotros prestamos servicios de acompañamiento vial, cambio de neumático, servicio de grúa, auxilio de batería, cerrajería, revisión mecánica, chofer profesional, botón de pánico, pólizas RCB. No sé si puedo comentar quiénes son nuestros aliados. No. Pero es un servicio bastante completo, somos los únicos que prestamos este servicio aquí en la isla y tenemos muchos aliados porque, como les comenté al inicio, tenemos esa cadena de valor para que todos en la isla podamos aceptar y podemos potenciar la isla como un paraíso de criptomonedas. Como muchos países en el mundo, lo podemos ver en ejemplo de El Salvador,
están... Sí. No, aquí tú sabes que escuché que en el Tigre, como que es un alcance, también hay un movimiento fuerte con este tema de las criptomonedas. Bueno, de verdad que estoy muy agradecida por haberlos tenido aquí en el programa, sobre todo porque le estamos brindando pues, a los oyentes también otras miradas de cómo vivir mejor, porque eso es lo que queremos, cómo tener mayor calidad de vida, y el estar preparado en esta área es muy importante, en esto del dinero digital, las criptomonedas, porque bueno, es el futuro y no es tanto el futuro, ya es el presente. Y que no se actualice quedaremos como dinosaurios, entonces hay que actualizarse, y la invitación es pues a los queridos oyentes que se actualicen, que busquen información. Ya saben, ya Dash me gustó muchísimo, gracias de verdad Mayrés, José Orlando y José Correa por habernos dado luz sobre el tema. Bueno, esta es su casa, pueden venir muchísimas veces porque es un tema que pica y se extiende. Muchísimas gracias de verdad por haber venido, quedamos conectados, me gustó mucho esto de Dash. Lo más seguro es que termine ahí conectándome con este medio de pago. Bueno, mis queridos oyentes, que tengan un maravilloso fin de semana. De verdad que gracias por habernos acompañado durante toda la semana. Fue un honor y un placer para nosotros acompañarlos y traerles diferentes tips, diferentes herramientas para que ustedes tengan una mejor vida, una vida con calidad. Este espacio, Conéctate con Bielka, llegó a ustedes gracias a la Dirección General de la Romántica Margarita 98.9, a cargo de Roxana Villarroel. En los controles nos acompañó Jonathan González. Esta es una producción nacional independiente número 20052, y quien lo condujo con muchísimo gusto, tu servidora Bielka Mejía. Recuerden nuestras redes, @989 FM Margarita la Romántica y @Bielka Mejía. Que tengan un maravilloso fin de semana. Bye bye. Dios los bendiga.